Buenas tardes, estimados médicos residentes y especialistas. El día de hoy les presento a la doctora Ada Estrada Burto, y es médico cirujano de la institución. La recibimos con fuertes palmas, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy la doctora Estrada, cirujano pediatra, y el día de hoy voy a hablarles sobre lo que es el dolor abdominal en niños, más que nada la parte de emergencia, ¿no? El dolor abdominal agudo. No, la definición de dolor abdominal vendría a ser lo que comprende toda situación clínica donde el síntoma principal es la sensación dolorosa intensa en la cavidad abdominal. Más o menos el 5 a 7% de niños presenta dolor abdominal en su vida. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los niños con dolor abdominal tienen un dolor abdominal de tipo funcional. Entonces, la mayor parte de niños que recibimos en la emergencia día a día, por lo general son niños que no necesitamos hacerle mayor cantidad de exámenes o estudios, niños de los cuales pueden ser manejados fácilmente por consulta externa, ¿no? En realidad, la política del hospital es: llega un dolor abdominal, lo evalúa inicialmente el médico pediatra. Si el médico pediatra considera que el niño tiene alguna patología quirúrgica, que vamos a ver cuáles síntomas podrían llevarnos a sospechar un dolor abdominal quirúrgico. Recién es evaluado por nosotros por cirugía. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de dolores abdominales no necesitan tomarles exámenes, ya que por lo general vienen las mamás con una gran cara de ansiedad a pedirnos que su niño está con dolor abdominal, que por favor le pidamos exámenes de sangre, radiografías, tomografías, porque su niño, el diagnóstico más frecuente que se les pasa por la cabeza es que su niño tiene apendicitis, ¿no? Y en realidad la mayor parte de dolores son dolores funcionales que no necesitan mayor estudio ni mayor exámenes, ¿no? O evaluaciones. Como clasificación de dolor abdominal tenemos el dolor abdominal que es de origen abdominal y el dolor abdominal que es de origen extraabdominal y es un dolor referido. Tenemos el dolor de tipo visceral, que son receptores viscerales que se encuentran en la superficie de la serosa y de la mucosa de los órganos abdominales y en el mesenterio. Es un dolor de tipo difuso, mal localizado y que cambia frecuentemente de posición. Después tenemos el dolor de tipo somático, que son los receptores somatoparietales que se encuentran en la piel y el músculo y peritoneo parietal. Es un dolor bien localizado, punzante, intenso y constante. Nos vamos a dar cuenta que por lo general el niño adopta una posición y no se quieren mover, porque por el mínimo movimiento presentan dolor. Y el dolor referido, ¿no? Que es en un lugar distinto donde se origina. Es un dolor de tipo cerebral que puede ser de característica visceral o somático y que es un dolor que se presenta en una zona donde no está el origen del dolor en sí. La presentación brusca, que es el dolor que inmediatamente tenemos un dolor inmediato, agudo, que puede ser por una perforación, un infarto mesentérico, una ruptura de un aneurisma abdominal, un vólvulo, y el dolor que se presenta de manera progresiva, como la gastroenteritis, las adenitis mesentéricas, las apendicitis agudas, y el dolor tipo crónico recurrente, como por ejemplo en niños estreñidos. ¿No? ¿Qué antecedentes debemos tener en cuenta al evaluar a un niño con dolor abdominal? Tenemos que tener en cuenta si ha habido episodios previos similares, si ha habido cirugías abdominales previas, si ha habido historia familiar de diarrea en casa o si en casa hay alguien más que esté presentando algún tipo de dolor, de intoxicación alimentaria, vómitos, diarrea, fiebre. Si el niño ha tenido traumatismos previos, qué alimentos ha consumido previamente, si ha recibido medicina. En niñas mayores hay que preguntar si hay antecedentes ginecológicos, ¿no? Obstétricos y patologías personales en la familia como poliposis, ¿no? Localización del dolor. Vamos a tener que un dolor localizado a nivel del epigastro podría originarse de un dolor a nivel del hígado, del páncreas, de vías biliares, estómago, porción alta del intestino. Región periumbilical, que es la parte distal del intestino, del ciego o colon proximal, de la región suprapúbica, de la parte distal del intestino grueso, vías urinarias, órganos pélvicos. Dolores generalizados son de los casos referidos de otros órganos no abdominales, y la región sacra del recto. No, acá podemos ver la localización de los, más o menos del cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Hay que tener bastante, por lo general, ¿no? Bastante cuidado a la hora de evaluar un dolor a nivel de cuadrante inferior derecho, ¿no? Muchas veces en niños gorditos no podemos tener una buena precisión de lo que es un dolor de apéndice, ¿no? En niños gorditos muchas veces la pared abdominal no nos permite llegar a ver los signos.
Entonces, tener un poco de paciencia, o las apéndices ascendentes, ¿no? Que no se van no se van a ubicar en el cuadrante inferior derecho, sino que vamos a tener un dolor más referido a ese cuadrante superior, ¿no? Entonces, un poco de cuidado a la hora de evaluar. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en niños? Las patologías de dolor abdominal más frecuentes en niños, en lo que es tipo médico, vendría a ser las gastroenteritis. Y del tipo quirúrgico, las apendicitis agudas. Síntomas asociados, ¿no? Los síntomas asociados a un dolor abdominal de tipo digestivo van a ser los vómitos, diarrea, estreñimiento, anorexia o hiporexia, y los síntomas extradigestivos van a ser fiebre, cefalea, síntomas respiratorios, síntomas urinarios, síntomas ginecológicos en caso de adolescentes. Eso es importante, ¿no? La etiología del dolor abdominal según grupo etario, para saber qué sospechar frente a un niño que nos llega en emergencia con dolor abdominal, ¿no? En el caso de niños recién nacidos, lo más frecuente es que tengan infecciones urinarias, sepsis, cólicos del lactante, gastroenteritis, ¿no? Y bueno, las causas más infrecuentes que sea una enterocolitis necrotizante, un hilo meconial, atresia yeyunal, una enfermedad de Hirschsprung y malformaciones no intestinales. En lactantes, en niños de 1 a 12 meses, los síntomas más frecuentes vamos a tener gastroenteritis, traumatismos, cólicos del lactante, intolerancias a la lactosa, infecciones urinarias, ¿no? Y en las menos frecuentes, malformaciones intestinales, hernias inguinales estranguladas, torsiones testiculares. Pacientes de 2 a 4 años, lo más frecuente igual siguen siendo las gastroenteritis, pacientes con otitis, ¿no? Con problemas respiratorios, infecciones urinarias, y acá sospechar con mucho cuidado lo que es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? En estos niños ya se empieza a ver mayor predominancia de lo que viene a ser las apendicitis agudas y empezamos a encontrar, pero con un diagnóstico un poco más difícil, ¿no? De niños pequeños a veces es complicado hacer el diagnóstico de apendicitis, aparte porque no van a dejar o no van a colaborar un adecuado examen. También tenemos que descartar tumores y las neumonías del lóbulo inferior. En niños escolares de 4 a 11 años sigue siendo predominantemente la gastroenteritis, y acá ya como patología más frecuente empezamos a ver los apéndices. También hay que descartar traumatismos por la posibilidad de que esos traumatismos no solamente puedan generar dolor, sino que también posterior a un traumatismo tengamos una perforación de alguna víscera, ¿no? También, y bueno, como menos infrecuentes, ya lo que son las colicitis agudas, las torsiones ováricas, subováricas, ¿no? Etcétera. Y en adolescentes, también la primera causa de dolor abdominal siempre son las gastroenteritis seguidas de las apendicitis. Hay que descartar que no sea un dolor por ovulación menstrual, enfermedad inflamatoria pélvica o una enfermedad inflamatoria intestinal. También como causas menos frecuentes, pero que también se presentan, tenemos las colecistitis, las pancreatitis, las úlceras, ¿no? Y descartar en niñas mayores los embarazos ectópicos. ¿Qué síntomas voy a buscar en un dolor abdominal, ¿no? Primero, las características del dolor, cómo es este dolor, qué localización tiene a nivel del abdomen, cómo se inició y cuánto dura, ¿no? Si el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, se localiza en flanco derecho, fosa ilíaca izquierda, para saber qué sospechar y qué buscar en estos niños, ¿no? También el inicio del dolor, si el dolor es insidioso, es brusco, y la duración, ¿no? Si es un dolor constante, intermitente, que tiene menos de 12 horas, más de 12 horas, más de 24, para también sospechar qué es lo que puede estar teniendo ese paciente. Hay que ver también los vómitos, las características de los vómitos, el patrón evacuatorio, como ya expliqué, ¿no? El estreñimiento también puede generar dolor abdominal, un paciente constipado puede verse con un abdomen distendido, la placa puede simular muchas veces una obstrucción intestinal, inclusive también las diarreas, ¿no? En las diarreas también podemos tener placas con niveles hidroaéreos. Entonces tenemos un niño haciendo diarrea, pero la placa la vemos y muchas veces podemos pensar que es, sin ver al paciente o sin saber la clínica, podemos pensar que es una obstrucción intestinal por los niveles, sin embargo son pacientes que presentan niveles por una diarrea. Si ha habido fiebre, también dolor a nivel genital para descartar las hernias, las torsiones testiculares, ¿no? Hay que evaluar completamente al paciente, más en niños pequeños. También descartar síntomas respiratorios. Eso es importante porque muchas veces nos llegan niños entre los 2 a 12 años con dolor abdominal intenso, ¿no? Que simula ser una apendicitis aguda, lo evaluamos, tienen
síntomas respiratorios y debemos descartar en estos casos una adenitis mesentérica, que se confunde mucho con las apendicitis agudas. También hay que evaluar si ha habido actividad sexual, antecedentes quirúrgicos y antecedentes patológicos del paciente. La exploración física, no la inspección. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Si es que hay cicatrices de cirugías previas, si el abdomen está distendido, lustroso, si hay hematomas, si hay petequias, si hay púrpuras, si hay masas inguinales o escrotales. No, auscultación. Tenemos que ver ruidos abdominales, ¿no? Si tenemos ruidos abdominales con signo de lucha, pensar en una obstrucción. Si hay disminución de los ruidos, podemos pensar en una peritonitis. Y ausencia total de los ruidos, podemos pensar en un hilio. Siempre tomen en cuenta auscultar la parte respiratoria, ¿no? Cardiológica, pulmonar, porque vemos los dolores referidos. Muchas veces llegan pacientes que simulan ser obstrucciones, y se ha visto, ¿no? Hemos tenido pacientes que se ha pensado que eran obstrucciones, que eran apéndices y finalmente han sido neumonías. Percusión, ¿no? Si tenemos un paciente con un abdomen timpánico generalizado, pensar en una obstrucción o una perforación intestinal. Si a la hora de percutir vemos que hay una matidez, pensar en organomegales. Y si hay zonas de resistencia muscular a nivel del abdomen, pensar en que está haciendo algún tipo de peritonismo, ¿no? La palpación del paciente, ¿no? Evaluar si hay rigidez, si hay masas. Podemos evaluar también el crecimiento del vaso, del hígado. Evaluar los signos clásicos de apéndice, ¿no? Bloomberg, Sigmund Burne y también, en caso de vesículas, el Murphy. Tacto rectal también muchas veces es importante, ¿no? Vamos a poder evaluar lo que es el fondo de saco de Douglas. Vamos a ver si hay un efecto de masa, también retención fecal y lesiones a nivel del ano. Muchas veces niños con constipación o estreñimiento van a tener fisuras, plicomas, y también son niños que no saben expresar el dolor que presentan. Tenemos que evaluar, porque muchas veces el dolor puede venir de acá. Pacientes también con fecalomas, muchas veces vienen obstruidos, impactados. El tacto rectal va a ser importante para ver. Muchas veces el enema no les va a ayudar a esos niños. Vamos a tener que hacer desimpactación manual o a veces con sonda. Más que nada, por ejemplo, eso tenerlo en cuenta en niños con parálisis, niños que no se movilizan, niños que vienen con dolores, con abdómenes distendidos, que simulan ser dolores quirúrgicos y finalmente son niños que no tienen un hábito evacuatorio adecuado, por la misma parálisis que tienen. Y tenemos muchas veces que desimpactar y manejarlos ya posteriormente por estreñimiento crónico, ¿no? Exámenes auxiliares a pedir lo básico en un hemograma, observar la hemoglobina, ver si hay anemia para descartar que no haya un sangrado, leucocitosis, ¿no? Para ver si hay desviación izquierda o plaquetopenia, ¿no? Cuando sospechamos de púrpuras. En lo que es la bioquímica, amilasa, transaminasas, ¿no? Lactato deshidrogenasa, la urea, creatinina, el BCG, el PCR, orina y el HCG en niñas que sospechamos embarazo, ¿no? Igual, la bioquímica nos va a ayudar, pero no nos va a dar el diagnóstico certero. Muchas veces tenemos pacientes con apendicitis con un hemograma, un BCG, un PCR totalmente normal. Y muchas veces tenemos también pacientes con peritonitis que no vemos hemograma y están con 8.000, 9.000 leucocitos, PCR en 1, 2. Entonces, nos puede ayudar, pero también tomarlo en cuenta que lo que va a mandar en los niños, más que nada con dolor abdominal, va a ser la clínica. Las imágenes, ¿no? La radiografía simple de abdomen nos va a ayudar. Vamos a ver la silueta, el tamaño, la localización de los riñones, hígado, vaso. Podemos encontrar calcificaciones en caso de que se presenten litiasis de vías biliares o vías urinarias. Niveles hidroaéreos, asas dilatadas, engrosadas, neumoperitoneo, y en muchos casos podemos encontrar en obstrucciones ausencia de aire distal. Ahí vemos una distensión de asa, signo de la doble burbuja. También la ecografía abdominal nos es de ayuda en apendicitis aguda. Muchas veces, cuando no tenemos un diagnóstico certero, nos vamos a solicitar la ecografía abdominal, ¿no? En apéndices muchas veces nos resulta útil, muchas veces no. A veces podemos encontrar líquido libre ya cuando los apéndices están complicados o aumento del volumen del apéndice, de tamaño. En invaginación intestinal vamos a tener lo que es el signo del target, ¿no? También vamos a ver el signo de diámetro. Patología pancreática también nos puede ayudar. Vesícula biliar, hidronefrosis, quistes ováricos, torsiones ováricas y en embarazo. ¿No? ¿En qué caso solicitar ecografía Doppler cuando estoy sospechando de alguna torsión testicular? Y bueno, en epididimitis más que nada, podría haber un poco de engrosamiento del epididimo cuando hay dolor a nivel testicular, y es importante en todo dolor testicular traumático que se tenga alguna sospecha de epididimitis, siempre descartar con un Doppler alguna torsión de testículo.
Tomografía axial, ¿en qué casos? ¿No? En casos de apendicitis, tumores abdominales o contusiones abdominales. Es importante descartar, por más leve que sea el golpe muchas veces, igual podemos tener trauma hepático, trauma renal, que si bien es cierto, si son grados bajos de trauma, se pueden observar manejo expectante, pero igual tenemos que tener la certeza de que esos niños no tengan un trauma y que no los vamos a enviar a casa con algún problema o algún sangrado, ¿no? Entre las patologías más frecuentes, bueno, importante de niños pequeños, como les expliqué, entre los 2 meses a 2 años, descartar lo que es una invaginación intestinal, ¿no? Es más frecuente en varones de raza blanca, frecuentemente después de una gastroenteritis aguda o de infecciones respiratorias por una hipertrofia linfática. En realidad no hay una causa certera, pero se ve que en algunos casos hay una hipertrofia linfática. También se pueden encontrar en estas invaginaciones muchas veces divertículos de Meckel invaginados, ¿no? La localización es en el 70-75% ileocólica y 10% ileoileal. El cuadro clínico se va a presentar por un dolor abdominal brusco, composición antálgica, palidez y irritabilidad, y vamos a tener las heces características cuando ya ha pasado largo tiempo, que es las heces en jalea de grosella, ya que hay un sufrimiento o necrosis de la mucosa. ¿No? Muchas veces estos niños se presentan con dolores abdominales intermitentes, ¿no? El niño se presenta con dolor cólico, llora, presenta mucho dolor y posteriormente calma, porque muchas veces las invaginaciones están entrando, saliendo, hasta que finalmente se quedan atrasadas. Y es cuando ya hay un mayor dolor y se produce ya la necrosis de la mucosa, ¿no? La ecografía abdominal confirma el diagnóstico con la imagen típica de Diana Orquilla. El tratamiento ideal es la reducción hidrostática con control radiológico. En muchos centros de acá no se puede realizar, pero es lo ideal. O en muchos centros ya nos llegan los niños con ya compromiso a nivel de la mucosa o del intestino, ¿no? Cuando está contraindicada la técnica, en caso de que haya sospechas de perforación, necrosis en la invaginación ileoileal y cuando hay una distensión importante del abdomen. Hay que descartar cuando ya hay hemorragia rectal, shock o cuadro clínico mayor de 48 horas, porque ya hay un cambio a nivel de la mucosa y hay una necrosis en el intestino. Y en ese caso se tiene que hacer la reducción quirúrgica o tenemos que entrar hiberno, dependiendo. Si hay una necrosis del intestino hay que resecar, si hay una perforación, un compromiso de la cavidad, ya ese plan ya se toma en cuenta al momento de entrar a la sala, ¿no? Otra de las patologías frecuentes son las apendicitis agudas. No es la urgencia abdominal quirúrgica más frecuente en la infancia. La incidencia máxima va a ser entre los 6 a 12 años. Y también es más predominante en varones que en mujeres. En niños de 1 a 4 años tenemos que tener un poco más de cuidado al momento de la evaluación porque la perforación es mucho más frecuente. Son niños niños de 1 a 4 años hasta los 5, todas las apéndices van a perforación cuando no son adecuadamente diagnosticadas. Y se ha visto que muchas veces en un tiempo menor a 24 horas ya tenemos apéndices complicadas, perforadas en niños menores de 4 años. En niños mayores de 5 años pueden tolerar un poco más hacia la perforación hasta 48 horas, o tenemos los famosos plastrones, ¿no? Que el mismo cuerpo los defiende, los encapsula, por así decirlo, y no van a la peritonitis. El dolor puede ser dolor periumbilical, epigástrico, que va a migrarse siempre a la fosa ilíaca derecha. Igual eso es algo que se puede presentar o no se puede presentar. Podemos tener dolor difuso y que después se localiza en fosa ilíaca derecha, o dolor que de frente se ha localizado en fosa ilíaca derecha. Y signos asociados: náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, fiebre, hiporexia, y también tenemos irritación a nivel de la vejiga por contigüidad. Podemos pedir exámenes de orina y vamos a tener leucocitosis, hematuria por contigüidad por irritación, ¿no? Y no confundir con una infección urinaria. El diagnóstico en realidad es clínico, podemos tener ayuda del hemograma, de la radiografía, de la ecografía, pero en realidad a pesar de que todos esos exámenes salgan negativos y nuestra sospecha sigue siendo de apendicitis aguda, está indicado entrar a operar el niño por la sospecha clínica, ¿no? El hemograma puede haber leucocitosis con neutrofilia o podemos tener hemogramas normales. También solicitamos PCR, ¿no? Reactantes de fase aguda. La radiografía de abdomen podemos tener la imagen de obliteración de la imagen del psoas o un velamiento de la imagen del psoas, escoliosis antálgica por la posición de dolor, la centinela, y si es que ya tenemos una perforación, podemos encontrar neumoperitoneo. En la ecografía lo que podemos ver es el aumento de volumen o del tamaño del apéndice o abscesos. Y la tomografía puede ser de ayuda en muchos casos en los cuales es
es dudoso el diagnóstico, ¿no? Está indicado ya solicitar en pacientes que tengamos la sospecha. Muchas veces, niños que no se puede diagnosticar con todos, con la ecografía, con el hemograma, y tienen dolor abdominal, pero igual es dudoso, muchas veces en los adultos deciden operar. En los niños, en realidad, lo ideal es solicitar una tomografía para tener la certeza de que estamos entrando a operar un niño que lo requiere. Y en niños mayores, en niños que sospechamos que hay patología atrixial, también nos puede ayudar a descartar que no es un quiste lo que estamos entrando a operar, ¿no? La adenitis mesentérica es un dolor localizado en zona preumbilical o en fosa ilíaca derecha, que es de carácter intermitente y que también se puede acompañar de náuseas o vómitos. Puede ir asociado de fiebre también, porque es asociado a procesos respiratorios que han habido previamente o que se están presentando actualmente. Y se presenta en niños mayores de 2 a 3 años. Y nos puede simular muy bien un cuadro de apendicitis, pero sin embargo, es una adenitis. Muchas veces se entra a operar y son cuadros de adenitis y el apéndice está completamente normal. Otra de las patologías que encontramos son los divertículos de Meckel, ¿no? Un 2% de las personas tienen un vestigio ileal del conducto vitelino y vecinal en forma de divertículo, que va a contener en algunos casos mucosa gástrica o tejido pancreático, ectópico. Entonces, muchas veces los pacientes pasan asintomáticos toda su vida, o en algunos casos pueden presentar hemorragias rectales graves, inverginación, y bueno, el tratamiento de esos pacientes es retirar estos divertículos, ¿no? Por las mucosas que tienen ectópicos. También pacientes que vienen con malrotación, no, es que el mesenterio del intestino delgado no está fijado a la flexura del duodeno duodenal, o a la región ileocecal, y su base es más corta de lo normal, lo que va a predisponer a que se formen los pólvulos, ¿no? Y vamos a presentar un cuadro de dolor abdominal, distensión, con vómitos biliosos en los primeros días de vida, pero hay pacientes con malrotación que también llegan en edad más avanzada, ¿no? Bueno, el algoritmo de manejo general del dolor abdominal agudo, ¿no? Si tenemos un paciente con la presencia de al menos uno de los siguientes signos, como biliar, fecal, con deposiciones con sangre, dolor localizado, distensión abdominal, irritación peritoneal o masa palpable, si tenemos alguno de estos signos asociados a dolor abdominal, lo ideal sería consultar al cirujano pediatra. Si no hay ninguno de estos signos, podemos pedir un examen de orina y ver, ¿no? Si es que el examen de orina está patológico, ¿no? Nos vamos por la infección del tracto urinario. Si no, tenemos que buscar diarreas, vómitos, fiebre, ¿no? Si no hay diarrea, vómitos, fiebre, solo hay dolor abdominal, pensar en una gastroenteritis. Si no, tenemos que ver, ¿no? Si el paciente está con fiebre, taquipnia, problemas de tos, problemas respiratorios, no hay que considerar neumonía. No ir descartando, ¿no? Masa fecal palpable. Si vemos que tiene esos síntomas, considerar una constipación. Si no, es un dolor, lo más probable es que sea un dolor no específico, ¿no? Un dolor abdominal. Ese es un algoritmo de manejo agudo quirúrgico en realidad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Agradecemos a la doctora, muchas gracias.